Bueno, hoy nos metemos de lleno en un tema potente. Sí, uno de esos que de verdad te dejan pensando, ¿eh? Totalmente. Tenemos sobre la mesa el segundo capítulo de El Gran Conflicto, una obra que, traza una línea a través de la historia, interpretándola como... Como una lucha espiritual, ¿no? A lo largo de los milenios. Eso es. Y este capítulo en concreto, la persecución, no se anda con rodeos. Para nada. Vamos a explorar lo que el texto describe como las primeras pruebas de fe, las más duras, para entender no solo el sufrimiento, sino la increíble resistencia que generó. Exacto. Y creo que nuestra misión aquí no es solo hacer un resumen de lo que cuenta el libro. No, claro. Es intentar meternos en la piel de esas personas, entender las distintas caras de la adversidad. Por supuesto. Porque el texto nos habla de violencia física, sí, brutal, pero luego nos presenta un peligro que es, lo califica de mucho más sutil. Más corrosivo. Justo. Vamos a desgranar qué nos ofrece el capítulo sobre la fe bajo una presión que hoy, nos parece casi inimaginable. Pues, si te parece, empecemos por el principio, por la imagen más visceral que nos pinta el autor. Adelante. Los primeros creyentes, forzados a abandonar sus casas, a refugiarse en desiertos, montañas y sobre todo, las catacumbas. Las catacumbas de Roma. Me parece increíble. El texto las describe casi como una ciudad subterránea. Sí. Kilómetros y kilómetros de pasillos excavados a mano en la roca. Y es que no era solo un escondite, era su hogar, su iglesia y su cementerio, todo en uno. Todo en uno. El autor nos pide que imaginemos esa atmósfera, la oscuridad casi total, solo rota por antorchas, la humedad. El silencio. Y en ese entorno estas comunidades se reunían, para orar, para animarse y para enterrar a sus muertos. Lo que nos transmite la fuente es que esa oscuridad física contrastaba con una luz espiritual muy, muy intensa. Es que esa es la primera gran paradoja, ¿no? Totalmente. En las peores condiciones que te puedas imaginar, en lugar de desesperación, el texto habla de una fe inquebrantable. De hecho, conecta este sufrimiento directamente con una predicción de Jesús que se cita en el libro. La de que sus seguidores no debían esperar un camino más fácil que el suyo. Exacto. Precisamente. Desde la perspectiva del libro, el sufrimiento no era una señal de que Dios les había abandonado. No. Todo lo contrario. Era la confirmación de que estaban en el camino correcto. Fíjate. Se veía como una especie de honor, ¿sabes? Una oportunidad para demostrar la autenticidad de su fe. O sea, no era un fracaso. No, era el cumplimiento de una profecía. Y esta idea es fundamental para entender todo lo que viene después. Sin este marco mental, la resistencia que se describe sería incomprensible. Totalmente. Y esa resistencia llegaba a extremos que hoy nos cuestan hasta de procesar. Sí. El capítulo narra historias de mártires que, según la fuente, afrontaban la tortura y la muerte no con gritos de dolor, sino entonando cánticos de triunfo. Desde las propias llamas. Desde las llamas. Para un momento. Estamos hablando de gente cantando mientras literalmente se está quemando. Cantando. Cantando. El texto argumenta que esa fortaleza no venía de ellos mismos, sino de una convicción absoluta en una promesa. ¿En cuál? Se cita directamente el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ah, claro. Creían tan firmemente en una realidad más allá de la muerte, en esa recompensa eterna, que el sufrimiento presente, por terrible que fuera, se convertía en algo... temporal. Exacto. No lo veían como un final, sino como el último paso antes de la victoria. Es una lógica que desafía completamente nuestra forma de pensar, tan centrada en el bienestar aquí y ahora. Por completo. Y esto nos lleva a otra de las grandes ideas del capítulo. Los intentos de aniquilar el movimiento por la fuerza bruta no solo fracasaron, sino que... tuvieron el efecto contrario. Exacto. Fue un error de cálculo monumental por parte de sus perseguidores. El texto lo describe de una forma muy gráfica. ¿Cómo? Por cada creyente que mataban surgían varios más, atraídos por el testimonio de su fe. Era como si su valentía fuera la mejor campaña publicitaria posible. Justo, demostraba que aquello por lo que morían tenía que ser real y muy poderoso. Hay una frase de un cristiano de la época que recoge la fuente que lo clava. Sí, la conozco. Dice algo como: cuanto más nos ciegan, más crecemos en número. La sangre de los cristianos es semilla. Es una imagen brutal.
Brutal. La persecución, que debía ser un veneno, acabó siendo un fertilizante. Fortalecía a los que ya estaban y a la vez despertaba una curiosidad irresistible en los que miraban desde fuera. Vamos, una dinámica casi de marketing inverso. Sí, sí. Cuanto más intentaban aplastar la idea, más se expandía. El autor sugiere que este fuego purificó a la comunidad, apartando a los que no estaban dispuestos a pagar el precio. Y forjando un núcleo de convicción a prueba de todo. A prueba de todo. Vale, entonces tenemos una comunidad forjada en el fuego, resistente, pura y en crecimiento precisamente por la oposición. Exacto. Sobrevivieron a lo peor. A lo peor. Y justo aquí, cuando parece que han ganado la batalla más dura, el texto da un giro de guión y nos dice: el verdadero peligro estaba por llegar. Es increíble. Es que es increíble pensar que, después de las catacumbas y los coliseos, el mayor reto llegaría con la paz. ¿Qué pasa cuando tu enemigo deja de atacarte y te invita a su fiesta? Esa es la pregunta clave que plantea el capítulo. Y la respuesta que ofrece es contundente. A ver. El autor argumenta que Satanás, al ver que la violencia directa no funcionaba, cambió de estrategia. Lógico. Si no puedes destruirlos desde fuera, corrómpelos desde dentro. Y esta corrupción, según el texto, llegó con el fin de las persecuciones cuando el cristianismo empezó a ganar el favor del poder. De los emperadores y demás. Exacto. El libro lo llama una unión entre el cristianismo y el paganismo. Pero ¿eso qué significaba en la práctica? ¿Que empezaron a llevarse bien sin más? Mucho más que eso. El autor describe un proceso de asimilación. ¿Asimilación? Sí. Para hacer la fe más atractiva a las masas paganas, se empezaron a hacer concesiones. El texto es muy específico en esto, Cuenta. Se introdujo la veneración de imágenes y reliquias, algo que los primeros cristianos consideraban, pues, idolatría. Claro. Se adoptaron festividades paganas, dándoles un barniz cristiano. Se incorporaron lo que la fuente llama doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idólatras directamente en el culto. Y aquí el texto nos lanza una idea que va contra toda lógica. Totalmente. El mayor enemigo de la fe no era el león en el Coliseo, sino la comodidad de un banco en una iglesia popular. El verdadero peligro no era el odio, era la aceptación. Pero, a ver, esto suena un poco extremo. ¿El texto de verdad sugiere que es mejor vivir perseguido y con miedo que en paz y aceptado por la sociedad? Intuitivamente la mayoría elegiríamos la paz, ¿no? Claro, es que es totalmente contraintuitivo, y ahí está la fuerza de su argumento. Explícame eso. Lo que se sugiere es que la persecución mantenía a la iglesia pura. Solo los que estaban de verdad comprometidos se arriesgaban. ¿Tiene sentido? Pero cuando la fe se puso de moda, cuando ser cristiano te abría puertas en lugar de cerrártelas, atrajo a multitudes de conversos menos sinceros, como los llama el texto. Gente que se unía por conveniencia social. El problema no era la paz en sí, sino el precio que se pagó por ella. Justo. Y esto, según se narra, creó una división interna brutal. Un dilema para los que querían mantenerse fieles al mensaje original. Un dilema terrible. Tenían que elegir, o aceptaban los cambios en nombre de la unidad y la paz, o se mantenían firmes en sus principios, aunque eso significara ser vistos como los raros, los radicales, los que rompían la armonía. Qué posición. Y la postura que presenta el libro es radical. Hay una cita que lo resume todo. ¿Cuál? Si se podía obtener la unidad solo comprometiendo la fe, entonces que hubiera divergencia e incluso guerra. ¡Qué fuerte! Es una declaración muy fuerte. Prioriza la integridad de la verdad por encima de una paz superficial. Nos dice que hay valores que no son negociables y que una unidad basada en el error, pues es una falsa unidad. Entendido este panorama, con estos dos tipos de pruebas tan diferentes, el texto se eleva un poco para darnos una perspectiva más teológica. Sí. Plantea la pregunta del millón, la que seguro se hacían ellos y la que resuena hasta hoy. Si Dios es bueno y todopoderoso, como lo describe la fuente, ¿por qué permite todo este sufrimiento? La gran pregunta. ¿Por qué deja que los justos sean atormentados mientras, a menudo, los malvados prosperan? Parece tan injusto. Es la pregunta fundamental ante el dolor. Y la respuesta que ofrece el capítulo es central en su teología. La persecución no se presenta como un castigo, ni como un accidente, ni como una señal del abandono de Dios. Entonces, ¿cómo se presenta? Se describe con una metáfora muy potente: el horno de la aflicción. El horno de la aflicción. Suena duro. ¿Qué significa exactamente? Pues significa que el sufrimiento tiene un propósito transformador. Como el fuego purifica el oro, ¿sabes?
quitando la escoria para que solo quede el metal precioso. ¿Ya? Ujú. La aflicción, según esta visión, purifica el carácter de los creyentes, quema el orgullo, la dependencia de uno mismo, el amor por las cosas del mundo, y deja una fe más pura, más fuerte. Más centrada en lo esencial. Eso es. El propósito, según la fuente, es doble. Por un lado, la purificación personal del creyente. ¿Y el segundo propósito? ¿Cuál sería? El testimonio, que su ejemplo de fidelidad en medio del sufrimiento sirva como la prueba más convincente para otros de que su fe es real. Ah, claro. Que la gente, al ver su paz en la tormenta, su alegría en la pérdida, su perdón hacia sus verdugos, se pregunte, ¿qué es lo que tienen estas personas que yo no tengo? Su vida se convierte en un argumento. Un argumento a favor de Dios más poderoso que cualquier sermón. El sufrimiento, desde esta perspectiva, no es algo sin sentido que hay que evitar a toda costa, sino una herramienta en manos de Dios. Una perspectiva que lo cambia todo, desde luego. Y para reforzarla, la fuente cita al apóstol Pablo, que escribió: «Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos». Lo presenta casi como una ley de la física espiritual. Totalmente. Es decir, si tu fe es auténtica y transformadora, inevitablemente va a chocar con un mundo que se rige por otros valores. El poder, el egoísmo, el materialismo. Claro, ese choque, esa fricción, es la persecución. Exacto. Y esta idea es el puente perfecto hacia la reflexión final del capítulo, que es quizás la más provocadora, porque nos apunta directamente a nosotros, hoy. ¿En qué sentido? El texto se pregunta, si la persecución es una señal de una fe viva, ¿por qué hoy parece estar, en gran medida, adormecida en muchas partes del mundo? Y la respuesta que da es un puñetazo en la mesa, ¿eh? Sí, lo es. La razón que expone es que la Iglesia se ha conformado al modelo del mundo. O sea que si no hay choque, si no hay fricción, no es porque el mundo se haya vuelto más piadoso, No. sino porque la fe se ha vuelto más mundana, ha dejado de ser sal y luz para convertirse en un elemento más del paisaje, cómodo, inofensivo. Y por tanto, irrelevante. Es una acusación muy seria. Mucho. Sugiere que la ausencia de oposición podría no ser una medalla de éxito, sino un síntoma de enfermedad, un indicio de que se ha perdido ese filo distintivo que hacía que la fe primitiva fuera tan retadora para el status quo. Y la conclusión que deja el texto es una idea suspendida en el aire para que nos la llevemos a casa. Sí, ¿Cuál es esa idea final? pues la fuente sugiere que un reavivamiento de la fe de la Iglesia primitiva, con su compromiso, su entrega y su clara distinción de los valores del mundo, encendería de nuevo, inevitablemente, los fuegos de la persecución. Vaya. Conecta así el relato histórico de hace casi 2 milenios con una reflexión muy directa y personal sobre el presente. Nos obliga a preguntarnos si nuestra comodidad se debe a la bendición de Dios o... O a nuestra propia conformidad. ¡Qué potente! Resumiendo, el capítulo nos ha llevado por un viaje intenso. Primero, la prueba de fuego de la persecución física, que contra toda lógica actuó como un purificador. Y un catalizador para el crecimiento. Y luego, el giro argumental, el peligro aún mayor de la paz comprada al precio del compromiso. Una asimilación que diluye la fe hasta hacerla irreconocible. Y con esto llegamos a la reflexión final que nos deja todo este material. El autor establece un contraste brutal entre 2 tipos de fe. 2 tipos, sí. Una que, por su propia naturaleza, por ser tan radicalmente diferente, genera una inevitable oposición en el mundo. ¿Y la otra? Y otra fe que se mezcla tan bien con la cultura que la rodea, que no causa ninguna fricción. Se vuelve cómoda, aceptable y, según el texto, impotente. Entonces, la pregunta final no es tanto para nosotros, sino la que el propio texto nos deja flotando en el aire. Exacto. La pregunta que queda para quien nos escucha no es simplemente histórica, es profundamente personal. Cierto. El texto nos ha descrito las características de esa fe primitiva que provocaba una reacción tan fuerte. La reflexión final que se nos propone es: si esa fe volviera a manifestarse hoy, con esa misma intensidad y sin concesiones, ¿Qué pasaría? ¿qué forma tendría la resistencia que encontraría en nuestro mundo actual? ¿Serían leones y coliseos o algo mucho más sutil?